Great. Hello, everyone. Good afternoon, and thank you all for being here, and a particular thanks to Gustavo for inviting me along, and as I think he said, having a bit more of a left field topic for the closing session before lunch. And I'm very aware that lunch is the next session and that every moment I spend talking keeps you from your food, so I'll do my best to be as quick as possible. But unfortunately, no hablo español, so my friend Carlos and colleague Carlos is going to translate for us. Muy buenas tardes para todas y para todos. Especial agradecimiento a Gustavo por esta invitación. Sabemos perfectamente que este va a ser la última intervención antes del almuerzo, entonces trataremos de ser muy concretos, pero estamos muy contentos de esta oportunidad, justamente como decía Gustavo, de salirnos un poco de la caja y explorar otras posibilidades que permite el marco de la COP16. So I'm the director of Equal Right. Equal Right is a global campaign working on economic, climate and tax justice. We research, advocate and implement ideas that can redistribute global wealth from the global north to the global south, and that can also tackle the climate crisis as well. Patrick es el director ejecutivo de la organización Equal Right, que trabaja por la justicia climática, justicia económica y justicia tributaria. Ultimately, our position comes from a place of recognizing that everyone in the whole world has a right to an equal share of the global commons, the world's wealth and resources, and we believe that the best way to express that is through a global universal basic income. La idea principal es que dentro de la lógica de los comunes todos tenemos derechos iguales a justamente esos comunes, a una parte de cada uno de ellos. Y dentro de esa lógica trabajamos dentro de la redistribución global de la riqueza. A universal basic income, for those who are unaware, is a universal, unconditional, regular cash payment that would be paid to all individuals in a given society. El esquema que nosotros queremos aquí socializar es la idea de un esquema de ingreso básico universal en donde todos tienen derecho a una parte de esos ingresos. And we have also developed a funding mechanism on a global scale that could deliver a basic income for everyone in the world, whilst also charging polluters to extract fossil fuels and mitigating the climate crisis. It's called Cap and Share. I won't go into it in too much detail today, but please do visit our website, equalright.org, to find out more. Y la forma de fondear ese ingreso básico universal a nivel global es a través de un mecanismo de financiación justa que llamamos Cap and Share, en donde las empresas extractivas, a través de un sistema de entrar a regular la oferta de extracción, se puede lograr generar suficientes fondos para poder generar este esquema. No vamos aquí a entrar al detalle, pero por favor visiten nuestra página de internet equalright.org para conocer mayores detalles de este mecanismo. And my work primarily now is on advocacy, but in a previous life, not too long ago, I was actually a representative in the National Parliament in Northern Ireland, and just this time last year, my local town flooded and was under 5-6 feet of water, the worst flood in its history, and clearly a direct result of the climate crisis. And I wanted to reflect on the fact that during that, we worked very closely as politicians, as local government, with the insurance sector to make sure that people's losses were adequately reimbursed, and that we could work with insurers to make sure that flood zones were still covered through their insurance policy. So I understand the very important work that insurance organizations, companies do in the face of the climate crisis. Antes de este rol como director de la ONG Equal Right, Patrick hacía parte del Parlamento de Norte de Irlanda, y antes de salir de su rol político, Norte de Irlanda sufrió un problema muy grave de inundación, y en ese momento Patrick y el Parlamento trabajó de la mano de todo el ecosistema de aseguradores en Norte de Irlanda, logrando una protección sobre todo a las personas más afectadas por estas inundaciones.
So why do we need a universal basic income for climate justice? Well, we believe there are lots of reasons for this. One is to compensate people for climate debt, so the accumulation of wealth and emissions use in the global north. That should be compensated because of the adverse impact it has had, particularly in the global south. And it can also be framed as loss and damage compensation for natural disasters and displacement caused by the climate crisis. Un ingreso básico universal podría tener dos propósitos esenciales en materia de cambio climático. El primero es el problema de la deuda climática que se ha generado justamente por los problemas de las variaciones radicales en el clima. It is also, of course, a tool for poverty alleviation and also to support market equilibrium when you have fluctuations in energy prices. A basic income can also support a just transition for workers who are leaving the fossil fuel industry and moving into the renewable industry. And it can also support a green transition for individuals who want to invest in renewable forms of energy. En materia climática también es importante mencionar que, como ustedes saben, se ha venido discutiendo un fondo para pérdidas y daños que se seguirá discutiendo durante la COP29, que se espera que se avance en este tema en Bakú. Y también en materia social y económica, un ingreso básico universal podría ayudar, por ejemplo, para la transición de los trabajadores cuando migran de los sectores extractivos a otros sectores, por ejemplo, también para generar equilibrios en materia de precios. But I want to focus today on a growing area of interest in a basic income for conservation, or a conservation basic income, where you give an unconditional cash payment to an entire community, often in an environmentally sensitive or protected area, to encourage positive environmental outcomes. Ahora Patrick quisiera centrarse en este nexo, en este puente que existe entre un ingreso básico y la conservación. Cómo un ingreso básico podría ayudar a las comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas, que son justamente las que han tenido la tarea histórica de proteger en los territorios a la biodiversidad. And this approach offers a challenge to existing market-based instruments like carbon credits and REDD+, and payment for environmental services, because it provides the money unconditionally and universally. Este ingreso básico universal propuesto para la conservación de alguna manera genera preguntas sobre mecanismos basados en el mercado que se han venido utilizando, como es el REDD+, como son los créditos de carbono o como son los servicios basados en la naturaleza, debido a que este ingreso que se da en las comunidades no tiene condiciones. Es un ingreso dado a la persona directamente sin ninguna condición. Now, no doubt these market-based instruments do still have a role to play, but they do have their flaws and challenges. For example, they rarely reach the most vulnerable individuals in society and can further inequality as a result. They also risk marketizing and causing division within indigenous communities that may not be as familiar with market-based systems. Estos mecanismos que acabamos de hablar, REDD+, créditos de carbono, entre otros, tienen algunas dificultades, por ejemplo, en materia de cómo se da una alocación a las comunidades más vulnerables. A veces, lastimosamente, no se localiza esas ayudas a quienes más lo necesitan. And there is also a lot of skepticism as to whether they actually work in cutting emissions and whether the quantification of their emissions is often accurate. And in addition to that, ultimately they allow polluters to pay their way out of actually reducing their emissions. También estos mecanismos han tenido retos en materia de qué tanto disminuyen las emisiones y la dificultad de calcular las emisiones. So we advocate for a more progressive approach, and as an example, there is an organization called Cool Earth, who we work very closely with, who are currently testing a basic income for conservation in Peru, where several hundred indigenous communities are receiving a $2 a day cash payment to support their existing environmental work. Un ejemplo que tenemos de
la aproximación de pronto un poco más progresista que queremos ofrecer en este espacio es en alianza con una organización que se llama Cool Earth. Tenemos un proyecto en una comunidad indígena en el Amazonas de Perú, en donde cada persona de la comunidad recibe $2 sin ninguna condición. And there is a very interesting overlap here with conflict as well, which I think is very relevant in the Colombian context. In this community in Peru, many people were driven out of their communities during periods of civil unrest, and then when they were able to safely return to those communities, they lacked jobs, they lacked ways to earn an income, and as a result, often many of them had to turn to cutting down trees, to deforestation, to logging, to actually make an income. Para darles un poco de contexto de por qué nosotros creemos que existe un puente muy claro y tiene mucho que ver con el eslogan de esta COP16, paz con la naturaleza. El tema de protección y biodiversidad y construcción de paz es que el contexto de esta comunidad indígena peruana fue que fueron desplazados violentamente de su territorio. Cuando tuvieron la oportunidad de volver, no tenían posibilidades económicas, por lo que se vieron, a pesar de su conexión histórica ancestral con los bosques, tener que recurrir a la tala de los mismos. And this is quite tragic because these communities had a deep cultural connection to the Amazon region, to nature, to biodiversity, but economic necessity caused them to do actions and carry out actions that were not environmentally sustainable. But the provision of a basic income allowed them the income to not be reliant on those environmental degradation activities. Y he aquí el poder de justamente haberle dado $2 a cada una de esas comunidades indígenas por 2 años en lo que va el proyecto. Con esos $2 las comunidades indígenas han dejado la actividad de la tala de bosques como una oportunidad económica, lo que es maravilloso en el sentido de la tragedia que es cómo se desconecta y cómo se desarraiga una comunidad de un territorio de los que se sienten parte del mismo. And my own PhD research looked at the link between universal basic income and peace building, which is why I have a particular interest in Colombia. And the essential argument that I make is very often in post-conflict societies, not enough is done to address the underlying political economy factors which contribute to and exacerbate conflict. En los estudios de doctorado que trajeron a Patrick el año pasado, que justamente estaban tratando de encontrar ese puente que todavía no se ha explorado entre un ingreso básico universal y la construcción de paz, es cómo nos ha faltado mayor investigación y mayor rigor en entender los factores de la economía política que llevan a una sociedad, por las desigualdades estructurales, a tender a generar dinámicas de conflictividad en los territorios. And I do believe that there is not a massive difference between a 16-year-old young man in East Belfast getting involved with drugs and paramilitary organisations in Northern Ireland and a teenage boy in a rural part of Colombia who also has no economic opportunity and feels he has to turn to a life with a paramilitary organisation. Y aquí Patrick hace un paralelo muy interesante entre su experiencia en Irlanda del Norte, en donde jóvenes de 16 años pueden caer, por ejemplo, en las manos de redes criminales por necesidades económicas, y puede ser no muy diferente a la situación que vemos aquí en Colombia, en donde muchos jóvenes son cooptados en lo que llamamos reclutamiento voluntario por falta de oportunidades. Un ingreso básico podría ser muy útil dentro de, lógicamente, otros elementos de política pública para poder evitar estos riesgos. And add to this that there is often an inexplicable connection between environmentally driven conflicts, so where you have division and violence coming out of resource scarcity and illegal extraction, which is exactly why we have framed a pilot project looking at a basic income for peace with nature in Colombia that hopes to test some of these bold ideas. Si lo anterior lo conjugamos con los problemas que existen debido, por ejemplo, a la escasez ambiental, a esta lucha entre los comunes con los que empezábamos esta participación, y, por ejemplo, problemas de las economías ilegales extractivas, lo que tenemos es un puente nuevamente muy interesante entre la protección de la biodiversidad, la protección de la naturaleza,
y la construcción de paz. Y es eso lo que queremos proponer desde Equal Right para Colombia. Now, you've let me speak a lot about what we do, and thank you for that, but I also want to reflect on why it is directly relevant to the work of FASACOLDA and the work that all of you do. There's a saying where I come from, don't teach your granny to suck eggs, which basically means don't tell experts what you do when you're not an expert yourself, but I think I do have some reflections to share on how a basic income can support your work and the outcomes that you want to achieve. Si bien agradecemos esta oportunidad para que podamos discutir estos temas, sabemos perfectamente que tenemos que entrar en materia en el sentido de cómo podría esto estar relacionado directamente al sector de aseguramiento. Y aquí hay una frase en inglés, no la voy a repetir, pero voy a tratar de traducir en español. Uno no le enseña a alguien que ya tiene gran experiencia en hacer algo. Entonces, en este caso, ustedes son los expertos, no lo somos nosotros, pero queremos acá dar nuestras nociones muy humildes de cómo creemos que estos proyectos y estas ideas tienen una gran relación con el sector de aseguramiento. I believe that a basic income can be a very powerful tool to minimize risk right across your sector. So, for example, if you're investing in biodiversity projects or nature-based solutions, a basic income can provide the human-centered capital for these projects to succeed, given that very often they are not market-based or directly remunerated. Por ejemplo, un ingreso básico podría ser sumamente útil para el sector de aseguramiento. ¿Cómo? El ingreso básico podría centrarse en el capital humano para que los proyectos que se aplican en los territorios puedan mitigar sus riesgos y así tener mucha mayor eficiencia. A basic income can also help people rebuild and generate resilience after natural disasters like floods or storms, reducing the burden on the insurance sector and also strengthening emerging markets for investment. Un ingreso básico, por ejemplo, puede generar mayor resiliencia ante todos los embates que tenemos en cambio climático. Como sabemos, tuvimos incendios en toda la zona central de Colombia hasta hace muy poco, por lo que un ingreso básico puede generar una recuperación mucho más rápida de las comunidades y puede generar de alguna manera una mayor adaptación y mayor responsabilidad con los acreedores. It can also boost financial inclusion by allowing previously unbanked populations to enter the financial system. And there's a very good example of this in Maricá, outside Rio in Brazil, where a local currency project, local currency basic income project, has allowed local people to access a bank account for the first time. Sabemos perfectamente que uno de los retos que tiene Colombia en materia financiera es la inclusión de muchas comunidades en muchos territorios. Un ingreso básico podría ser muy útil para generar inclusión financiera y para ello tenemos un ejemplo muy concreto en el Río de Janeiro, en donde una comunidad a través del ingreso básico se generó un proceso de inclusión financiera muy alto y eso ha permitido que hagan parte dentro del sistema. And in rural Kenya, the combination of cash transfer programs with a strong local insurance market has improved outcomes and resilience in the face of drought and livestock loss. Por ejemplo, en la Kenia rural, una combinación entre un ingreso básico, entre otros proyectos, ha ayudado muchísimo a generar resiliencia, lo que ha tenido también efectos muy positivos para el sector de aseguradores. And for loan markets, a basic income can help to de-risk borrowers, allowing them to more easily manage their finances, avail of better terms for loans, and enhance their ability to repay them, avoiding defaults. Y por ejemplo, en el mercado de préstamos, un ingreso básico puede ayudar muchísimo a bajar el nivel de riesgo de los prestatarios, lo que puede ayudar también mucho a los mercados para poder recuperar la cartera. Now, we appreciate that this is perhaps a relatively novel idea still in Colombia and perhaps quite radical to some of you, but we do have plans to actually test it and build an evidence base to scale it up nationally. Entendemos perfecto que esas ideas pueden ser algo novedosas y de pronto un poco radicales, pero también una de nuestras intenciones es, fuera de las experiencias que tenemos, es aquí en Colombia poder testear estos programas para poder generar cada vez mayor evidencia y ver la posibilidad de escalar.
And we believe that the insurance sector and the private sector more broadly can play an important role in making this happen. How? Please come and speak to myself and Carlos after this event and get our details. We are also hosting an event next Monday in the Green Zone, the 28th of October at 9:45. So please do come along to that if you're available, and we can provide you with the details after this talk. Y por supuesto estamos más que interesados en hablar con ustedes porque creemos que tanto el sector de aseguradores como el sector financiero más amplio podría ser un partner supremamente importante para poder aplicar este proyecto, entre otras ideas que tenemos. Vamos a tener un evento el 28 de octubre, el lunes a las 9:45 de la mañana en el auditorio del Banco de Bogotá, en donde vamos a tratar mecanismos de financiación y cómo ese mecanismo de financiación justa puede apoyar un sistema de ingreso básico universal que genere este puente de paz con la naturaleza. Por favor, siéntanse súper libres de hablar tanto con Patrick como conmigo para saber más detalles. And next Tuesday as well, we are launching a steering group at 9 a.m. on the 29th to discuss how we can take forward a basic income for peace with nature in Colombia. And I would be delighted if any of you would like to join us to find out more about that project. I am conscious of time, so I'm going to wrap up there, but thank you all so much for your attention. Enjoy your lunch and enjoy the rest of your day and the rest of your time in Cali for COP16. Y el martes 29... Eso es lo que pasa en escenarios en donde uno se siente un poco inútil. La mayoría de ustedes seguramente saben inglés más que yo, pero por si acaso para quienes de pronto no, el martes 29 también tendremos un evento a las 9 de la mañana en donde vamos a generar un steering committee con diferentes aliados, en donde vamos a discutir nuestro proyecto para Colombia, en donde vamos a construir la idea de un piloto que se construya en un territorio específico con una comunidad específica para generar un ingreso básico universal, para generar este puente de la paz con la naturaleza. Entendemos que nos hemos pasado un poquito del tiempo, les deseamos todos los mejores éxitos en esta agenda, tengan un almuerzo muy agradable y por favor, cualquier cosa, cualquier plática, detalle, más que abiertos a discutirlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, as well. Thank you.